En este vídeo vamos a resolver un problema de indicadores del mercado de trabajo. Concretamente, un problema de datos de la EPA reales del tercer trimestre de 2020. En él se nos da la tabla de datos del Instituto Nacional de Estadística, donde se nos da el número de ocupados, el número de parados, la tasa de actividad y la tasa de paro en porcentaje y la variación respecto del mismo periodo del año anterior, es decir, respecto del tercer trimestre del año anterior, y se nos pide que calculemos la población activa, la población en edad de trabajar, la tasa de empleo, que interpretemos el resultado de las distintas tasas y que calculemos la tasa de paro del año anterior, del tercer trimestre del año anterior. Por lo tanto, vamos a empezar con el apartado A. Se nos pide la población activa. La población activa la podemos calcular como el número de ocupados más parados o bien desde la tasa de paro que relaciona los parados con la población activa. Lo vamos a hacer de la manera más sencilla, que es sumar los ocupados más los parados. Es decir, que la población activa es igual a la suma de la población ocupada más la población parada. La población ocupada, 19.176,9. La población parada, tenemos 3.722,9. Por lo que nos queda que la población activa es 22.899,8 y se expresa en miles de personas. Porque como hemos visto en el enunciado, nos dice que el valor está en miles, tanto aquí como aquí, tanto los ocupados como parados, por lo cual serían 22.899.800 personas. Continuamos con el apartado B. En el apartado B se nos pide que calculemos la población en edad de trabajar. Para hacer la población en edad de trabajar necesitaríamos tener los inactivos para sumarlos a los activos. Pero como no los tenemos, necesitamos sacarlo de la tasa de actividad. La tasa de actividad sabemos que relaciona la población activa entre la población en edad de trabajar. Y tenemos todos los datos excepto la población en edad de trabajar. Por lo tanto, tenemos que la tasa de actividad, que es 57,83, es igual a la población activa que le hemos calculado en el apartado A, 22.899,8 entre la población en edad de trabajar por 100. Esto nos va a quedar que 0,5783 es igual a 22.899,8 entre la población en edad de trabajar. Y despejando, la población en edad de trabajar pasará multiplicando y 0,5783 dividiendo, nos queda que la población en edad de trabajar es 39.598,5 miles de personas. Es decir, 39.598.500 personas. Y continuamos con el apartado C. En el apartado C se nos pide la tasa de empleo. La tasa de empleo va a relacionar el número de personas empleadas o ocupadas, es decir, 19.176,9, con el número de personas en edad de trabajar, que lo acabamos de calcular en el apartado B. Por lo tanto, tenemos que la tasa de ocupación o de empleo es igual a la población activa, que era 19.176,9, entre la población en edad de trabajar que hemos calculado en el apartado B, que es 39.598,5 por 100. Y esto nos da 48,43%. En el apartado D se nos pide que interpretemos todas las tasas, por lo cual todavía no voy a interpretar la tasa de ocupación. Vamos a comenzar interpretando la tasa de actividad. La tasa de actividad nos da un 57,83%, por lo tanto, 57,83%, que es la tasa de actividad, relaciona la población activa con la población en edad de trabajar por 100. ¿Qué querrá decir? Pues querrá decir que por cada 100 personas en edad de trabajar, 57,83 quieren trabajar, es decir, están interesadas en el trabajo. O bien trabajan o bien buscan trabajo de forma activa. Continuamos con la tasa de paro. La tasa de paro es del 16,26%, lo que significa que este 16,26% es igual a la población parada entre la población activa por 100. Es decir, que de cada 100 personas que quieren trabajar, 16,26 no encuentran trabajo.
Y por último, la tasa de ocupación nos da 48,43 y significa que 48,43% es la relación entre la población ocupada y la población en edad de trabajar por 100. Es decir, que de cada 100 personas que pueden trabajar, 48,43 efectivamente trabajan. Y en el apartado E se nos pide que calculemos la tasa de paro del año anterior. Tenemos la tasa de paro del año actual, del tercer trimestre, que es 16,26, y nos dice que respecto del año anterior ha aumentado un 2,34%. Por lo tanto, si aplicamos la fórmula de la tasa de variación de la tasa de paro, nos dará la tasa de paro del año actual menos la tasa de paro del año anterior entre la tasa de paro del año anterior por 100 es igual a lo que ha variado, en este caso un 2,34%. Por lo tanto, 0,0234 es igual a la tasa del paro del año actual, 16,26, menos la tasa de paro del año 0, que es lo que quiero calcular, entre la tasa de paro del año anterior, que es lo que quiero calcular, y despejando nos queda que 0,0234, la tasa de paro del año anterior, es igual a 16,26 menos la tasa de paro del año anterior. Esta de aquí pasa sumando y nos queda 1,0234, la tasa de paro del año anterior, es igual a 16,26. Que 1,0234 pasa dividiendo y nos queda que la tasa de paro del año anterior es 16,26 entre 1,0234, que nos da 15,99%, aproximando a las centésimas. Por lo que la tasa de paro del mismo trimestre en el año anterior será 15,99%. Y con esto hemos acabado el problema.